Me llamo Renata, tengo 43 años, y hay una cosa que necesito que sepas antes de que te cuente todo. El día que leí el discurso de despedida de mi mamá en su velorio, no estaba pensando en mi hermana, estaba pensando en mi mamá. Estaba pensando en decir la verdad de ella, la única verdad que nadie más en esa sala iba a decir, porque llevan décadas practicando la versión cómoda. Y sin embargo, cuando terminé de leer y levanté los ojos, lo primero que vi fue la cara de Fernanda, mi hermana, 2 años menor, las perlas en el cuello, el vestido demasiado entallado para un velorio. Y su cara no era de tristeza, era de reconocimiento, como cuando alguien voltea y te atrapa viendo algo que no debías ver. Y supe, en ese segundo exacto, que en 3 líneas había notado que las escribí sobre ella, no sobre mamá, sobre ella. ¿Cómo es posible que un discurso de despedida sea también un retrato perfecto de la persona que más daño le hizo a quien estás despidiendo? Quédate, porque eso es exactamente lo que pasó. Y todavía no sabes lo peor. Suscríbete si ya no estás suscrita. Activa la campanita para que no se te vaya ninguna historia. Y cuéntame en los comentarios de dónde estás viendo esto y qué hora es allá, porque me da mucho gusto saber que estamos aquí juntas, aunque sea desde lejos. Ahora déjame llevarte al inicio. Córdoba, Veracruz. La casa donde crecí tiene una sala pequeña con 2 ventanas que dan al patio, y en ese patio siempre hubo un tabachín que en mayo se llenaba de flores rosas que caían sobre las macetas, y que mi mamá recogía en tazas viejas como si fueran ramo de novia. Mi mamá se llamaba Consuelo, Consuelo Ibarra de Solórzano. Era ama de casa, era costurera de oficio, aunque nunca le pagaron por ello. Era mujer de manos callosas y voz suave, y era, esto lo entendí mucho después, demasiado después, una mujer que amó a sus 3 hijos de manera perfectamente desigual, sin que nunca le temblara la mano al hacerlo. Somos 3. Renata, que soy yo, Fernanda, 2 años menor, y Tomás, el chiquito, que se fue a Monterrey a los 23, y desde allá manda mensajes de voz los domingos que nunca duran más de 40 segundos. En esa casa aprendí, muy temprano, que hay una diferencia entre los hijos que una madre ve y los hijos que una madre mira. Yo era la que veía, Fernanda era la que miraba. La diferencia no parece grande cuando eres niña. Cuando tienes 12 años y ganaste un concurso de redacción en la escuela, y el premio es una enciclopedia de 20 tomos que huele a libro nuevo y a posibilidad, la diferencia sí parece grande. Porque el premio llegó a casa, mi mamá lo puso en la repisa, y 3 días después se lo dio a Fernanda. Es que ella lo necesita más para el colegio, mija. Así, sin dudar. Así, sin ver que yo también era hija de ese colegio. Me quedé parada en la puerta de su cuarto mirando cómo Fernanda le pasaba el dedo por el lomo a cada tomo sin abrirlos, sin leerlos, sin necesitarlos. No lloré. Aprendí a no llorar frente a ellas. Lo que sí hice, sola en mi cuarto, fue escribir en una libreta las palabras que no dije. Eso hice siempre, eso sigo haciendo. Y si alguna vez te han hecho sentir que tus necesidades eran las inconvenientes, que tu logro era el que se podía redirigir, que tu trabajo invisible era el que sostenía la estructura mientras otra persona recibía el crédito, creo que vas a entender todo lo que viene. Si esto ya te está pegando cerca, dale like a este video, suscríbete para que no te pierdas lo que falta, y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Ahora déjame seguir. Pagué mi carrera sola, beca de excelencia académica y trabajo de medio tiempo en una papelería de la colonia, acomodando cuadernos y sacando copias, los martes y jueves de 4 a 8 de la noche, y los sábados completos. Me recibí de contadora pública a los 23 con un promedio de 9.1 y una deuda de 0 pesos. No porque mi familia no tuviera cómo ayudar. Con 2 años de diferencia, Fernanda recibió 120,000 pesos para abrir una boutique de ropa que quebró en 18 meses. 120,000 pesos. Lo que yo gané en 2 años de beca y trabajo de sábados. La boutique quebró. El dinero nunca se devolvió. A nadie se le pidió. Yo tampoco dije nada. ¿Sabes lo que pesa aprender a no decir nada? Pesa mucho al principio, y después ya no pesa, y eso es lo que más debería preocuparte,
Cuando dejas de sentir el peso de lo que tragas, ya llevas demasiado tiempo tragando. Me fui a Jalapa a los 24. Encontré trabajo en un despacho contable. Luego me hice independiente. Luego me casé. Luego me separé. Y en todo ese tiempo fui a Córdoba los puentes, las navidades, los días de muertos, los cumpleaños de mamá. Fernanda iba también, con sus tacones y sus aretes coordinados. Y la sala se reorganizaba sutilmente cada vez que llegaba ella. Mamá la hacía sentar a su lado. Le ofrecía primero el café. Le preguntaba por los niños antes que a nadie. Era pequeño. Era constante. Era el tipo de cosa que, si lo cuentas, suenas mezquina. Hace 4 años, cuando le diagnosticaron a mi mamá la insuficiencia cardíaca, me senté a hacer cuentas. Sus gastos médicos iban a ser de entre 15,000 y 25,000 pesos al mes. Su pensión, la de mi papá, que murió antes, alcanzaba para el súper y poco más. Abrí una cuenta de ahorro a su nombre en el banco de la esquina de su casa, en Córdoba, y empecé a depositar 20,000 pesos al mes. Cada mes, sin decírselo a nadie, sin mencionarlo en la mesa, sin guardarlo de deuda. Lo hice durante 4 años. 4 años, 12 meses cada uno, 20,000 pesos cada mes. Ya sé hacer la cuenta. Tú también. Son 340 taos pesos de ahorros que construí en cuotas, con auditorías de empresas medianas y viajes a Córdoba 2 veces al mes, y el sueldo que no gasté en nada que no fuera necesario. Y en algún punto, esa cuenta dejó de tener mis depósitos reflejados. Eso lo noté mucho después, pero lo noté. Hubo algo más esa tarde de Navidad del año que mi mamá todavía podía bajar las escaleras sin ayuda. Algo pequeño que en ese momento no entendí. Esperanza, la comadre de mi mamá, la madrina de mi confirmación, una mujer de 67 años con el pelo blanco recogido y un rosario de madera en la muñeca, me llamó a la cocina mientras todos estaban en la sala con el ponche y me dijo en voz muy baja, lavando tazas, sin voltear a verme: Tu mamá me pidió que te diera algo cuando fuera el momento. Todavía no es el momento. Le dije que sí con la cabeza. No pregunté qué era. Ella bajó la mirada a las tazas. Seguimos lavando en silencio. En ese momento pensé que era una estampita religiosa, o una carta de cumpleaños atrasada, o cualquiera de esas cosas que las madres guardan para después. No supe lo que era. Y esa ignorancia me iba a importar muchísimo, porque mi mamá murió 6 semanas antes de que yo pudiera saberlo. Y lo que Esperanza tenía guardado en una caja de lata rosada iba a cambiar todo lo que creía saber sobre lo que pasó en esa casa. Pero eso todavía no lo sé. Lo que sé, parada junto a la ventana del novenario con el papel del discurso en la mano y la cara de Fernanda mirándome desde el otro lado de la sala, es que hay algo que mi hermana reconoció en 3 líneas, algo que la puso blanca como la pared, algo que está a punto de convertirse en el problema más grande de los últimos 41 años de su vida. Y yo, todavía rota, todavía sin haber llorado, todavía en modo de supervivencia automática, apenas empiezo a entender de qué tamaño es lo que tengo en las manos. Lo que Fernanda hizo después del velorio fue algo que aprendí a reconocer en los años que llevo auditando empresas. Lanzó una narrativa antes de que yo pudiera lanzar la mía. Me tardé en entenderlo porque estaba ocupada sobreviviendo, organizando el novenario, recibiendo a la gente, asegurándome de que hubiera suficiente café de olla y suficientes sillas y suficiente papel para los rezos. Mientras Fernanda estaba ocupada en otra cosa. Me enteré por mi tía Chabela. Chabela es la hermana de mi papá. Tiene 68 años. Llora con cualquier cosa y me llama mija, aunque ya no sea tan niña. Y me llamó al cuarto día del novenario, con la voz temblorosa para contarme que Fernanda había hablado con Tomás, con el tío Aurelio y con la tía Pita, y que les había dicho que el discurso que yo leí en el velorio era un ataque disfrazado de homenaje, que yo había puesto en boca de mamá palabras que mamá nunca dijo, y que toda la familia sabe que Renata siempre fue la difícil, la que nunca se integró, la que guarda rencores. Chabela me lo dijo llorando porque no quería que hubiera pleito. Le dije que no iba a haber pleito. Le dije que estuviera tranquila. Colgué.
y me quedé sentada en la orilla de la cama del cuarto de hotel en Córdoba. Me había quedado en el hotel porque no podía dormir en la casa de mi mamá, no todavía. Con el teléfono en la mano y la cabeza completamente quieta, de esa quietud que no es paz, sino agotamiento máximo. Regresé a Jalapa 2 días después. Entré al departamento, puse las llaves en su gancho y me fui directo a la mesa donde tengo mis carpetas de trabajo, porque no sabía qué hacer con el cuerpo si no le daba una tarea. Empecé a ordenar facturas, gastos del velorio, el ataúd, las flores, el servicio de cafetería, el camión para los asistentes, las tazas de atole, gastos del novenario, las velas, el copal, el rosario nuevo que compramos para ponérselo en las manos, medicamentos de los últimos 3 meses, los parches para el corazón, el anticoagulante, los suplementos que el cardiólogo recomendó y que costaban 3,200 pesos cada frasco. Todo estaba en mis carpetas, porque yo lo había pagado y yo lo había guardado. Fernanda nunca me preguntó cuánto costaba nada, y yo nunca se lo dije. Tenía la radio puesta de fondo, y en algún momento, entre una factura y otra, sonó una canción, una de esas canciones de los 90, balada norteña que no recordaba el nombre, que mi mamá tarareaba mientras cosía, mientras cortaba tela con las tijeras grandes, mientras enhebraba la aguja, mientras esperaba que hirviera el agua. Tuve que sentarme en el piso del pasillo. Me quedé ahí 15 minutos. Los conté porque no sabía cómo manejar el tiempo si no lo contaba, antes de poder levantarme y volver a la mesa. Sigo pensando en lo que significa que alguien use el amor que le tienes a una persona como herramienta en tu contra. Que alguien sepa que estás de duelo y aproveche exactamente ese momento para construir una historia que te convierte en la villana antes de que puedas reaccionar. Me pregunto si alguna vez has estado en ese lugar. Déjamelo en los comentarios, los leo todos. Fue al tercer día de estar en Jalapa cuando noté la irregularidad en los estados de cuenta. Estaba revisando papeles del año anterior. Tenía que cerrar algunos asuntos de la sucesión y necesitaba los movimientos bancarios. Y vi que en agosto, 4 meses antes de que mi mamá muriera, dejaron de aparecer mis depósitos en el estado de cuenta que Fernanda me había mandado escaneado, para los trámites de la sucesión. El estado de cuenta que ella me mandó mostraba la cuenta con un saldo de 12,000 pesos. Pero yo había depositado 20,000 pesos en julio, y 20,000 en agosto, y 20,000 en septiembre, y 20,000 en octubre. 80,000 pesos que yo había depositado y que no aparecían en el documento que Fernanda me mandó. Guardé el papel. No llamé a Fernanda. No le pregunté nada. Hice lo que hago cuando encuentro una irregularidad en una auditoría. Busqué la fuente directa. Llamé al banco con el número de cuenta que yo misma había abierto para mi mamá, el que yo seguía teniendo anotado en mi libreta desde hace 4 años. La ejecutiva que me atendió tenía voz joven, profesional. Le expliqué que era hija de la titular, que la titular había fallecido, que estaba iniciando trámites sucesorios. Me pidió datos de verificación. Los di. Me dijo que el número de cuenta que tenía registrado correspondía a una cuenta que actualmente tenía un saldo de 0 pesos. Le pregunté si podía confirmarme si había un poder notarial registrado sobre esa cuenta. Hubo una pausa. Luego me dijo que sí, que había un poder notarial registrado desde septiembre del año anterior. Le pregunté el nombre del titular del poder. Me lo dijo. Fernanda Solórzano Ibarra. Le pregunté el nombre de la notaría donde se había registrado el poder. Me lo dio. Anoté todo en una hoja nueva de mi libreta. Nombre de la notaría, fecha del poder, nombre de la ejecutiva, número de referencia de la llamada. Colgué. Me quedé sentada mirando el número que había escrito. 340,000 pesos. 4 años de depósitos. 12 meses por 4 años. 20,000 pesos cada uno. 0. La cuenta tenía 0. Yo nunca lo admitiría en voz alta en ese momento. O quizás sí lo admito ahora, aquí, porque ya que. Pero lo primero que sentí no fue rabia. Fue algo casi parecido al alivio de entender. Toda mi vida había sentido que había algo que no cuadraba, una ecuación que no cerraba,
una forma en que Fernanda siempre salía ganando de maneras que yo no podía explicar con lógica. Y en ese momento, con el número de la notaría anotado en mi libreta y el saldo de 0 pesos confirmado por teléfono, la ecuación cerró. Fui a Córdoba con el pretexto de recoger ropa de mi mamá. Era verdad, tenía que recoger su ropa, pero también fui a la notaría. El notario no pudo darme información directa sin que yo fuera parte del acto notarial, pero yo llevé 20 años auditando y sé hacer las preguntas correctas de manera indirecta. Pregunté sobre los requisitos de capacidad legal para firmar un poder. Pregunté sobre los protocolos cuando el firmante tiene historial médico de deterioro cognitivo. No dije el nombre de mi mamá. No tuve que decirlo. El notario respondió con formalidad y con incomodidad, y esa incomodidad me dijo lo que necesitaba saber. Salí de la notaría con el nombre completo del notario, la fecha exacta del poder, y la certeza de que mi mamá firmó ese documento cuando los medicamentos ya le nublaban el juicio lo suficiente para que Fernanda pudiera sentarse a su lado con el papel extendido y decirle: «Firma aquí, mamá, es para los gastos». Fernanda no sabía que yo estuve en esa notaría. Eso era importante. Lo que vino después de la notaría fue lo que no esperaba. Porque hay cosas que puedes prepararte para descubrir, y luego hay cosas que te descubren a ti, que te encuentran en un momento en que no tienes defensas armadas, y te dicen algo que cambia la forma en que recordabas haber sido amada. Llamé a Esperanza esa tarde. Le dije que necesitaba verla. Ella dijo que sí, que fuera cuando quisiera, que tenía café hecho. Y yo manejé 20 minutos hasta su casa, pensando que iba a hablar de la notaría, de los papeles, de lo que había descubierto. Pero Esperanza me abrió la puerta, me hizo pasar a su sala con sus cuadros del Sagrado Corazón y su olor a canela, me sirvió el café, se sentó frente a mí, y antes de que yo dijera una sola palabra, puso sobre la mesa una caja de lata rosada, desgastada, con flores pintadas en la tapa que se habían ido borrando de tanto abrirla y cerrarla. «Es el momento», me dijo. Y yo supe que lo que había dentro de esa caja iba a ser más importante que cualquier documento que yo hubiera encontrado en cualquier notaría. Pero todavía no lo abrí, todavía no sé lo que dice. Y lo que dice va a obligarme a hacer algo que nunca en mi vida he podido hacer: decir la verdad de mi familia en voz alta, con nombres, delante de todos. La caja olía a papel viejo y a perfume de violetas, el que usaba mi mamá los domingos para ir a misa. Esperanza la abrió ella. Yo no podía. Y adentro había cartas. No cartas formales, eran hojas de cuaderno, algunas con la letra de Esperanza y la firma de mi mamá al final, otras con solo la rúbrica de mi mamá en papel tembloroso, de cuando ya la mano no respondía bien. Esperanza me explicó que mi mamá le dictaba las cartas cuando la vista ya no le daba para escribir ella sola, que lo habían hecho durante los últimos 2 años, que eran cosas que mi mamá quería decir y que nunca iba a poder decir en persona porque yo no sé cómo empezar esas conversaciones, Esperanza, y para cuando aprenda ya no voy a estar. Había 9 cartas. Algunas eran para Tomás. Una era para el tío Aurelio, pidiéndole que cuidara a Chabela si ella faltaba primero. Y había 3 para mí. Las leí en orden. La primera era sobre la enciclopedia. Mi mamá escribía, o dictaba, que es lo mismo, que siempre supo que estuvo mal, que lo pensó después, muchas veces, que quiso decírmelo, y no supo cómo sin abrir una conversación que tenía miedo de no saber cerrar, que lo sentía. Eso es todo lo que decía, lo sentía. Era suficiente y era insuficiente al mismo tiempo, que es exactamente como son la mayoría de las verdades. La segunda carta era sobre los años que estuve en Jalapa. Me decía que sabía que yo iba cada puente, cada Navidad, cada Día de Muertos, y que sabía también que yo no iba porque fuera fácil, sino porque me importaba, y que a veces, cuando ya todos se habían ido y la casa quedaba quieta, se sentaba en su silla del patio y pensaba en cuánto había cargado yo sin decir nada, y le daba vergüenza no haber dicho algo antes. Vergüenza fue la palabra que usó mi mamá. Eso también era suficiente e insuficiente. La tercera carta era diferente. La fecha era de marzo del año en que murió, 8 meses antes del final,
cuando todavía le quedaba lucidez suficiente para saber exactamente lo que estaba diciendo. Mi mamá dictó. Sé que Fernanda me convenció de firmar algo que no debí firmar. Sé que lo que tenía guardado ya no está. No tuve fuerza para pelearlo. No tenía energía para ese pleito. Y también, esto me cuesta escribirlo, también tenía miedo de que si me peleaba con Fernanda, se fuera y me quedara sola. Renata siempre estuvo. Renata siempre iba a estar. Eso no estuvo bien de mi parte, lo sé. Pero Renata tiene que saber que yo sí lo sabía, que no era tonta y que me duele. Ahí fue donde me rompí. No lloré, todavía no podía llorar, pero me doblé sobre la mesa de Esperanza con las manos sobre el papel y me quedé así un rato que no sé cuánto duró. Esperanza me puso la mano en la espalda y no dijo nada. Eso fue lo correcto. Si alguna vez alguien te ha protegido en silencio de esa manera, estando presente sin decir nada, dejándote el espacio para romperte sin hacerte cargo de tu dolor, sabes exactamente lo que fue ese momento. Dale like si esto te está pegando. Es algo pequeño, pero significa más de lo que te imaginas. Manejé de regreso a mi departamento en Jalapa con las cartas en el asiento del copiloto, en la caja de lata rosada, y pensé en lo que tenía. Tenía el estado de cuenta original con mis depósitos. Tenía el número de la notaría y la fecha del poder. Tenía los movimientos bancarios que mostraban el saldo en cero. Y tenía la carta de mi mamá, con su firma temblorosa, diciendo que lo sabía. Eso era lo que tenía, y era suficiente para hacer lo que vine a hacer. Llamé a Fernanda. Le dije que necesitábamos reunirnos para hablar de los trámites pendientes de la sucesión, que había papeles que firmar, que era mejor hacerlo en persona con todos presentes. Fernanda dijo que sí sin dudar. La palabra sucesión la tranquilizó, como yo sabía que lo haría. Y quedamos en la casa de mi mamá el sábado siguiente. Llamé al tío Aurelio y le pedí que estuviera. Llamé a la tía Pita. Mandé mensaje a Tomás para que se conectara por videollamada a las 11 de la mañana. Nadie preguntó para qué. O mejor dicho, todos asumieron que era para lo que yo dije, para trámites, para firma de papeles. Eso también era correcto, era para eso. El viernes por la noche fui a la casa de Esperanza otra vez. No para hablar mucho, solo para estar ahí un rato, en esa sala con el olor a canela y los cuadros del Sagrado Corazón, y el café que Esperanza hace demasiado fuerte, pero que yo nunca le digo que está demasiado fuerte porque no importa. Estuvimos sentadas un rato. Esperanza me preguntó si estaba lista. Le dije que sí. Me dijo, tu mamá quería que supieras. No quería que te quedara la duda de si ella supo lo que pasó. Eso era lo que más le pesaba, que tú creyeras que no lo sabía. Me fui a las 9. Dormí 5 horas seguidas, que para mí en esas semanas era casi un milagro. El sábado llegué a la casa de mi mamá media hora antes que nadie. Abrí con mi llave, que todavía tenía, que siempre tuve, y entré a la sala. Olía todavía a ella, a ese perfume de violetas y a la cera de los muebles, y a algo que no tiene nombre, pero que reconoces porque es el olor de donde creciste. Puse la caja de lata rosada sobre la mesa del comedor. Puse a un lado el estado de cuenta original. Puse a otro lado la copia del documento de la notaría que obtuve indirectamente. Acomodé las sillas. Conecté la tableta para la videollamada de Tomás. Me senté a esperar. Fernanda llegó con Rodrigo, su esposo. Rodrigo es un hombre alto, callado, de esos que entran a los cuartos y se quedan cerca de la puerta como si quisieran tener una salida disponible. Fernanda traía puesto otro vestido entallado, negro, otra vez, como si el duelo fuera un look. Y cuando me vio sentada en la cabecera de la mesa, hizo algo que yo noté y que ella no supo que yo noté. Evaluó la habitación antes de sentarse. Buscó con los ojos lo que había sobre la mesa. Vio la caja de lata rosada. La reconoció. Vi exactamente el momento en que la reconoció. Fue una fracción de segundo, pero fue suficiente. Se sentó. El tío Aurelio llegó con la tía Pita. Tomás se conectó desde Monterrey con cara de no haber dormido bien, lo que era probable. Le expliqué que estábamos ahí para revisar los documentos de la sucesión, que había encontrado algunas irregularidades que era necesario aclarar antes de seguir con el proceso.
Fernanda dijo que no sabía de qué irregularidades estaba hablando, que los trámites los habían llevado correctamente. Le dije que sí, que por eso era importante revisarlos juntos. Puse primero el estado de cuenta original sobre la mesa, el que yo tenía, no el que Fernanda me mandó escaneado, y lo empujé hacia el centro para que todos pudieran verlo. Le dije al tío Aurelio que viera la columna de depósitos de los últimos 4 años. Los vio. Luego puse a un lado el documento con el nombre de la notaría y la fecha del poder. Fernanda dijo que eso era un malentendido, que ella administraba los gastos de mamá y que todo había sido completamente legal. Rodrigo bajó la mirada a la mesa. Después abrí la caja de lata rosada. Saqué la tercera carta. La leí en voz alta, de principio a fin, con la voz de mi mamá que yo reconocía en cada palabra, aunque no fuera su letra. Cuando terminé de leer, hubo silencio. El tío Aurelio le preguntó a Fernanda, directo, sin envoltura, ¿vaciaste la cuenta de tu mamá? Fernanda no respondió. Dijo que las cartas podían ser cualquier cosa, que Esperanza siempre había tenido problemas con la familia, que no había pruebas de nada. Nadie le contestó. Y ese silencio, 8 segundos, los conté, fue la respuesta más completa que yo podría haber dado. Fernanda siguió hablando un poco más, sobre los cuidados que le dio a mi mamá, sobre los médicos a los que la llevó, sobre lo mucho que estuvo presente. Todo era verdad. Sí fue a los médicos, sí la llevó, sí estuvo presente. Y también, mientras estuvo presente, convenció a una mujer con el juicio nublado por medicamentos de firmar un poder notarial y vació 340,000 pesos de una cuenta que yo construí en 4 años de depósitos silenciosos. Las dos cosas eran verdad al mismo tiempo. Eso es lo más difícil de ver de Fernanda. No es un monstruo. Es una persona que nunca aprendió dónde terminaba lo que le correspondía y dónde empezaba lo que no. Recogí mis papeles. Me puse el saco. Le dije a Fernanda una sola cosa, en voz tranquila, sin rabia en la superficie, aunque por dentro me temblaba todo. Mamá sabía, y yo también. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Salí a la calle. El aire de Córdoba olía a lluvia que todavía no había caído, y a tabachín. Y yo caminé hasta mi carro, y me senté, y no arranqué en 11 minutos. Lo que pasó después no lo causé yo, o no directamente. Lo causó Fernanda con cada decisión que tomó, y lo que yo hice fue simplemente no bloquear las consecuencias naturales de esas decisiones. Rodrigo le preguntó a Fernanda esa misma tarde, ya en su casa, cuánto había sido exactamente. Fernanda le había dicho que eran unos 80,000 pesos, un ahorro chico de mamá. Lo que Rodrigo no sabía, lo que Fernanda nunca le dijo, era el número real, 340,000 pesos. Yo le mandé a Rodrigo el estado de cuenta original por mensaje, sin comentario, sin texto, solo la imagen del documento. Lo hice una semana después de la reunión, cuando ya había hablado con un abogado y entendía bien lo que podía y no podía hacer. Rodrigo tardó 6 horas en leerlo. Sé que lo leyó porque vi el tic azul. No me respondió. Y no era necesario que respondiera. El tío Aurelio dejó de contestar los mensajes de Fernanda. La tía Pita tampoco. No fue algo que yo les pidiera. Fue algo que ellos decidieron solos, con la información que habían visto sobre la mesa de la sala de mi mamá. Así pasan estas cosas en las familias. No siempre hace falta que la verdad gane en un juzgado para que empiece a reacomodar los cuartos. A veces basta con que las personas correctas la vean y decidan dónde quieren estar. Tomás me llamó 3 días después. Yo estaba en Jalapa, en mi mesa, revisando facturas de un cliente, y cuando vi su nombre en la pantalla, tardé un segundo antes de contestar porque no sabía en qué estado iba a encontrarlo. Contesté. Tomás lloró. No mucho, no de esos lloros largos. Fue el tipo de llanto cortado de los hombres que aprendieron a no llorar. 3 sollozos, y luego voz compuesta, y luego silencio. Me dijo que lo sentía. Le pregunté qué sentía exactamente. Me dijo que sentía haberse ido. No haberse quedado a ayudar. No haber preguntado. Le dije que no era su culpa. Y era verdad, no era su culpa. Pero tampoco actué el perdón. El perdón no se actúa. El perdón pasa cuando pasa, si es que pasa,
y no siempre llega en el mismo formato para todos. Lo que sí le dije es que necesitaba que de ahora en adelante, si había algo que preguntar, me lo preguntara a mí y no a Fernanda. Me dijo que sí. Eso fue suficiente por ahora. Sobre Fernanda. La boutique cerró 2 meses después. No fue dramático, no fue público, no fue una escena. Simplemente un día la tienda ya no estaba. Sin capital, sin crédito en la familia, sin la red de apoyo que Fernanda había construido durante años sobre una imagen que ya no sostenía el peso. Lo supe por Chabela, que me llamó para contármelo con la misma voz que usa para todo. Mitad pena, mitad chisme, mitad genuina preocupación. Que en Chabela no son tres mitades, sino que así es ella. No celebré, escuché, dije ya y qué pena en los momentos correctos. Chabela no necesitaba saber lo que yo sentía en ese momento, que no era alegría, nunca fue alegría, sino algo más parecido a la sensación de que una cuenta que llevaba años abierta finalmente se había cerrado. Lo que vino después fue más lento y más real. Algunas personas regresaron. La tía Pita me llamó un mes después para decirme que si algún día quería ir a comer, que la avisara, que siempre había cupo en su mesa. Lo dijo así, sencillo, sin hacer escándalo de lo que había pasado, como si fuera una invitación normal de domingo. Yo le dije que sí, que el próximo mes caía. Y fui. Comimos sopa de fideos y arroz rojo y pollo en salsa verde de la buena, de la que lleva epazote y chiles de agua. Y estuvimos 2 horas en esa cocina sin mencionar una sola vez a Fernanda, ni al dinero, ni al novenario. Fue uno de los mejores momentos de los últimos meses. Otras personas no regresaron, y eso también está bien. No todas las ausencias son pérdidas, algunas son claridad. Renata Solorzano Ibarra, 43 años, auditora contable, Jalapa, Veracruz. Eso es lo que soy, y en este punto de la historia ya sé más claramente que nunca lo que eso significa. Significa que tengo herramientas, significa que sé buscar la fuente directa cuando algo no cuadra, significa que aprendí, demasiado tarde pero lo aprendí, que el silencio que yo creía que era virtud, no reclamar, no pedir, no hacer ruido, era en realidad el ambiente en el que las injusticias crecen sin que nadie las vea. Escribí una carta, no a Fernanda, no hay nada que yo necesite que Fernanda entienda, y si lo hay, ya no es mi responsabilidad hacérselo entender. La carta fue para mí. La escribí a mano, en la misma libreta donde de niña escribí las palabras que no le dije a mi mamá cuando dio mi enciclopedia. La carta no era de triunfo ni de herida, era un inventario. Lo que perdí, el dinero, sí, aunque ya estoy en proceso legal para recuperar lo que se pueda. La ilusión de que el silencio me protegía. La versión de mi mamá que yo necesitaba que fuera, completa y sin falla. Lo que gané. La versión real de mi mamá, que sí me vio, que sí lo supo, que sí lo sintió, que tuvo miedo pero también tuvo suficiente lucidez para pedir la esperanza que me lo guardara. Eso no lo cambio por nada. Esperanza leyó la carta. Se la di a leer porque le pertenecía tanto como a mí. Ella fue el puente. Ella guardó la caja durante 2 años sabiendo lo que contenía. Y eso tiene un peso que no se agradece con palabras, pero que tampoco se puede ignorar. La leyó en silencio, la dobló con cuidado, me la devolvió. Me dijo una sola oración. Tu mamá te conocía mejor de lo que tú crees. Eso me sostuvo más de lo que cualquier resolución legal podría sostenerme. La mañana de hoy, que para mí es la mañana de cualquier día ordinario en Jalapa, que es la ciudad de la lluvia eterna y el café que se bebe con frío aunque haga calor. Me levanté a las 7, puse la cafetera, saqué del cajón el papel donde tengo anotados los pendientes de la semana. Había una factura que revisar, un cliente que llamar, el trámite del banco que avanza lento, pero avanza. Me serví el café, negro, sin azúcar, en la taza de barro que compré en el mercado Jáuregui hace 3 años, y me senté junto a la ventana. Afuera llovía, como siempre llueve aquí, con esa lluvia delgada y constante que no moja de golpe, sino que te va calando sin que lo notes. Y pensé en mi mamá. No con dolor, o no solo con dolor, con algo más parecido a claridad. Mi mamá fue una mujer que amó a sus hijos de manera perfectamente desigual, que tuvo miedo, que calló cosas que no debería haber callado,
que en los últimos 2 años de su vida dictó cartas en la sala de esperanza porque necesitaba que alguien supiera que ella sabía. Y también fue la mujer del tabachín y del café de olla, y de las tijeras de cortar tela, y de las tazas donde recogía flores caídas como si fueran tesoros. Las dos cosas. Todo al mismo tiempo. Eso es lo que es una persona. Todo al mismo tiempo. Me llamo Renata. Tengo 43 años. Y el discurso que leí en el velorio de mi mamá no era un ataque. Era la verdad de una mujer que quiso ser vista en sus propios términos, escrita por la única hija que aprendió que la verdad, aunque tiemble mientras la dices, es lo único que al final sostiene. Y si esta historia se quedó contigo, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez alguien te ha protegido en silencio de una manera que solo entendiste mucho después, cuando ya era tarde para decirle gracias? Déjamelo en los comentarios. Los leo todos, de verdad. Y si crees que las historias que no se cuentan en los velorios, pero que todas conocemos merecen ser escuchadas, dale like a este video, suscríbete para no perderte la siguiente historia, y compártelo con alguien que necesite saber que no está cargando sola.